Nunca supe usar mi dinero y pagué el precio. No lo entendí en su momento. Durante muchos años, pensé que el problema era ganar más, tener más, resolver lo que faltaba. Creía que si lograba estabilizar mis finanzas, si podía evitar deudas grandes, si encontraba la forma de organizar mejor el dinero, todo iba a encajar. Pero el problema nunca fue cuánto dinero tenía, fue que nunca supe usarlo. Y eso no se nota al principio, porque cuando uno empieza, todo parece simple. El dinero entra, el dinero sale, uno aprende a gastar lo necesario, a ahorrar cuando sobra algo, a evitar errores grandes, y con eso parece suficiente. Yo viví así durante mucho tiempo, tomando decisiones financieras sin pensar demasiado. No porque fuera irresponsable, sino porque creía que lo entendía, que usar dinero era algo básico, algo que no necesitaba aprenderse. Y esa idea fue el primer error. Recuerdo mis primeros años como algo normal. No había grandes problemas, no había crisis. Las decisiones que tomaba parecían razonables. Gastaba en lo necesario, ahorraba cuando podía, evitaba complicarme ni un, y en ese equilibrio sentía que estaba haciendo las cosas bien. Pero había algo que no veía. El dinero no se trata solo de evitar errores evidentes, se trata de entender lo que estás haciendo con él a lo largo del tiempo, y eso, yo no lo hacía. Vivía en el presente, en lo inmediato, en lo que había que resolver. No pensaba en dirección, no pensaba en consecuencia, no pensaba en que estaba construyendo con cada decisión, y eso se acumuló, no como un problema visible, sino como una forma de vivir, una forma de usar el dinero sin intención, sin claridad, sin realmente entenderlo. Recuerdo muchas decisiones que en ese momento parecían pequeñas, gastos que no parecían importantes, elecciones que no parecían afectar demasiado, todo dentro de lo normal, a nada extremo, nada que llamara la atención. Y eso es lo más engañoso, porque los grandes errores financieros no siempre vienen de decisiones grandes, vienen de pequeñas decisiones repetidas durante años, y yo repetí, sin cuestionar, sin revisar, sin detenerme a entender. Porque todo parecía funcionar. Las cuentas se pagaban, el dinero alcanzaba la vida, avanzaban. Y eso era suficiente para no hacer preguntas. Pero el tiempo hace algo que uno no ve mientras está dentro. Acumulan, junta decisiones, construye resultados, y cuando miras hacia atrás, ya no ves decisiones individuales. Ves un camino, y ese camino no era el que yo pensaba, no porque estuviera lleno de errores visibles, sino porque no tenía dirección, y eso cambia todo. Porque entonces ya no se trata de cuánto dinero tuviste, se trata de qué hiciste con él a lo largo de tu vida. Y en mi caso, no supe usarlo, no de la forma que importaba, no de la forma que construye algo real, y eso se empieza a notar con los años, no de golpe, no como una crisis inmediata, sino como una sensación, como si algo no encajara, como si todo lo que hiciste no hubiera llegado al lugar que esperabas, y esa sensación es difícil de explicar, porque no hay un momento específico donde puedas decir, aquí fallé. Es más difuso, más silencioso, pero está. Y con el tiempo se vuelve claro, no era falta de dinero, era falta de comprensión, falta de entender lo que estaba haciendo, falta de ver que cada decisión importaba, y no solo en el momento, sino en lo que construía con el tiempo. Y esa comprensión llegó tarde, demasiado tarde, porque cuando finalmente entendí, ya había pasado mucho tiempo. Muchas decisiones ya estaban hechas, muchos errores ya estaban acumulados, y lo que quedaba ya no era lo mismo, y ahí aparece algo que no se puede evitar. Una frase que no necesita explicación. Arruiné algo, no de golpe, no en un momento, sino poco a poco, sin darme cuenta. Y esa es la parte más difícil. Porque uno no arruina su vida con una sola decisión, lo hace con muchas pequeñas, que parecen normales. Y eso es lo que más cuesta aceptar, que no hubo un gran error, hubo una forma de vivir. Y esa forma de vivir tuvo un precio, y cuando empiezas a ver eso,
Ya no puedes ignorarlo. No es una idea que aparece y desaparece. Se queda en se instala en la forma en la que recuerda, en la forma en la que entiendes cada decisión que tomaste sin pensar demasiado, y ahí es donde todo empieza a ordenarse de otra manera. No desde el momento en que ocurrió, sino desde lo que construyó con el tiempo. Empiezas a mirar hacia atrás y notas algo que antes no tenía forma. No fueron las grandes decisiones las que definieron todo. Fueron las pequeñas, las que parecían normales, las que nadie cuestiona, las que uno repite sin darse cuenta. Gastar un poco más de lo necesario, ahorrar sin intención, evitar pensar en el futuro, tomar decisiones financieras solo para resolver el presente. Y así, día tras día, año tras año, el dinero pasaba pero no construía. No porque no hubiera suficiente, sino porque no había dirección. Y eso es lo que ahora veo con claridad. Nunca supe usar el dinero de verdad. Sabía administrarlo en lo básico, sabía evitar problemas grandes, sabía mantener todo funcionando, pero no sabía usarlo con intención. No sabía qué estaba haciendo realmente con él. Y eso es diferente, porque usar dinero no es solo gastar o ahorrar, es entender para qué lo haces, qué estás construyendo, qué estás dejando atrás. Y yo nunca me detuve a pensar eso. Vivía en automático, tomando decisiones financieras como si fueran obvias, como si no necesitaran reflexión, y en esa falta de reflexión se acumuló algo no deudas enormes, no crisis visibles, algo más difícil de ver, una falta de resultado real, una sensación de que, después de tantos años, algo no estaba donde debería. Y eso es lo que más inquieta, porque no hay un error claro. No hay un momento donde todo se rompió. Solo hay un resultado que no coincide con lo que esperabas. Y eso es lo que cuesta aceptar, que hiciste lo que parecía correcto. Y aún así, no funcionó. Recuerdo momentos donde tenía la oportunidad de hacer algo distinto. No grandes decisiones, pequeñas, cambiar la forma de usar el dinero. Pensar más allá del presente. Cuestionar lo que estaba haciendo. Pero no lo hice. Porque no parecía necesario, porque no era urgente, porque todo funcionaba. Y ese funcionar fue suficiente para no mirar más allá. Y ese es el problema cuando todo funciona. Uno no cuestiona pero funcionar no es lo mismo que construir, y yo viví funcionando durante años, sin darme cuenta de que no estaba construyendo lo que creía. Y cuando finalmente lo ves, ya no hay forma de no verlo. Empiezas a notar cómo cada decisión se conecta, cómo cada gasto, cada elección, cada forma de usar el dinero, construyó algo, y ese algo no era lo que esperaba. No porque estuviera mal en apariencia, sino porque no tenía el sentido que creía. Y ahí aparece otra pregunta más directa, más difícil. ¿Cuántas decisiones tomé sin entender lo que realmente estaba haciendo? Esa pregunta no tiene una respuesta clara, porque no se trata de una o dos decisiones. Se trata de años de hábitos, de formas de pensar que nunca fueron revisadas, y eso es lo que ahora pesa, no como culpa, sino como claridad, porque ahora entiendo algo que antes no podía ver. No basta con tener dinero. Hay que saber usarlo, y usarlo bien. No es algo automático, es algo que se aprende. Y yo nunca lo aprendí. Y ese fue el verdadero error. No gastar de más, no ahorrar de menos, sino no entender. Y cuando no entiendes, el tiempo hace lo suyo, suma decisiones, construye resultados, y cuando miras hacia atrás, ya no puedes cambiarlo, solo puedes ver y aceptar que lo que hiciste tuvo un precio que no se nota en el momento, pero que se siente después, cuando ya no hay tanto margen, cuando ya no se trata de corregir, sino de entender, y ese entendimiento es lo que ahora tengo, no como solución, sino como una verdad que no se puede evitar. Y cuando esa verdad aparece, todo cambia. Y cuando esa verdad se vuelve clara, ya no puedes mirar el dinero de la misma forma. Deja de ser algo que simplemente entra y sale. Deja de ser algo automático.
empieza a mostrar todo lo que no viste mientras lo usabas. Y ahí es donde aparece algo más profundo. No fue solo el dinero, fue lo que ese dinero representó en tu vida. Las decisiones que tomaste, el tiempo que usaste, lo que dejaste de lado mientras creías que estabas haciendo lo correcto, porque ahora lo veo con más claridad. No arruiné mi vida en un momento específico, la fui arruinando en pequeñas decisiones que parecían normales, en formas de usar el dinero que no cuestioné, en hábitos que repetí durante años. Y eso es lo que más cuesta aceptar, que no hubo un gran error, hubo muchos pequeños, que juntos construyeron este resultado. Empiezo a recordar cosas que antes no tenían importancia, no por lo que fueron, sino por lo que implicaban. Decisiones financieras que parecían simples, gastos que no parecían relevantes, formas de usar el dinero que nunca revisé, y en todas ellas hay algo en común: falta de conciencia, falta de intención, falta de entender lo que realmente estaba haciendo, y eso se acumula, no como un problema visible, sino como una dirección que no lleva a donde creías, porque el dinero no solo se usa, también define cómo vives. ¿Cómo decides? ¿Cómo organizas tu tiempo? Y si no eres consciente de eso, el resultado no es casual, es consecuencia. Y en mi caso, esa consecuencia llegó tarde, demasiado tarde para cambiar lo que ya pasó, pero no demasiado tarde para verlo. Y ese ver cambia algo. No el pasado, pero sí el presente. Porque ahora entiendo algo que antes no veía. El dinero mal usado no siempre se nota. No siempre genera deudas grandes, no siempre crea problemas inmediatos. A veces, simplemente, no construye nada. Y eso es más difícil de detectar, porque todo parece estar bien, pero no lo está del todo, porque el tiempo pasa y no deja lo que esperabas. Y eso es lo que ahora siento, no como una pérdida puntual, sino como una ausencia, como algo que debería estar y no estar. Y esa ausencia pesa, no por lo que es, sino por lo que podría haber sido. Y eso no se puede evitar, porque cuando lo ves, ya no hay forma de no verlo. Y entonces aparece algo más, no como culpa, sino como una comprensión profunda. No supe usar el dinero, y eso afectó todo. Mi tiempo, mis decisiones, mi forma de vivir, porque el dinero no es solo dinero, es una herramienta, y si no sabes usarla, afecta más de lo que crees. Y yo no supe. Y ese es el punto. No se trata de cuánto tenía, se trata de lo que hice con eso. Y eso no fue suficiente, no en la forma que esperaba. Y esa es la parte más difícil de aceptar, que hiciste lo que creías correcto, y aún así no funcionó. Y cuando eso se vuelve claro, algo cambia, porque ya no puedes seguir usando el dinero de la misma forma. Ya no puedes tomar decisiones sin pensar. Ya no puedes ignorar lo que ahora ves. Y eso es donde empieza algo distinto. No como solucionan, sino como una forma de no repetir. Porque aunque no pueda cambiar lo que ya pasó, todavía puedo cambiar cómo uso el dinero ahora. Y eso no es poco. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas explicarte nada más. No buscas una forma de suavizar lo que ves. No intentas justificar lo que hiciste. Simplemente lo entiendes. Y en ese entendimiento hay algo que cambia, no el pasado, no lo que ya ocurrió, pero sí la forma en la que estás ahora, porque ahora sabes que no fue el dinero en sí, fue como lo usaste, fue como tomaste decisiones sin entender realmente su impacto, fue como dejaste que el tiempo pasara, mientras repetías lo mismo, y eso tuvo un precio. No inmediato, no evidente, pero constante, un precio que ahora se siente, no en lo material, en lo que falta, en lo que no se construyó, en lo que no llegó a ser, lo que esperabas, y esa sensación no se puede evitar. Porque cuando ves con claridad, ya no puedes volver a mirar igual. Ahora entiendo que el dinero no es algo neutro. No es solo una herramienta que usas, y ya es algo que define tu forma de vivir, tus prioridades, tus decisiones, tu tiempo. Y si no sabes usarlo, afecta todo, y eso fue lo que pasó. No aprendí, no cuestioné,
No entendí. Y mientras tanto, el tiempo hizo lo suyo. Pasó, sumó decisiones, construyó un resultado. Y cuando finalmente lo vi, ya no había forma de cambiarlo. Solo de aceptarlo. Y esa aceptación no es fácil, porque implica reconocer algo que duele, que no se trata de un error puntual. Se trata de años, de una forma de vivir, de una forma de decidir sin mirar lo suficiente, y eso pesa, pero también deja algo no como solución, sino como una posibilidad. Porque aunque no pueda rehacer lo que pasó, todavía puedo hacer algo distinto con lo que queda. Ahora, cuando tomo una decisión, me detengo no siempre, no perfecto, pero lo suficiente como para no repetir lo mismo, para no usar el dinero de forma automática, para no dejar que pase sin intención, y eso cambia algo, no todo, pero lo suficiente, porque si algo entendí, es que el dinero no se trata solo de tener, se trata de saber qué estás haciendo con él, mientras tu vida ocurre, y esa es la única parte que todavía se puede elegir, no cuánto tuviste, no lo que ya pasó, sino lo que haces ahora. Y eso es donde está el valor, no en corregir, sino en no seguir perdiendo de la misma forma. Porque al final, no se trata solo de dinero, se trata de vida, de tiempo, de decisiones, y de lo que construyes con todo eso. Y si este momento te hizo detenerte, aunque sea un poco, si te hizo pensar en cómo estás usando tu dinero hoy, en decisiones que repites sin darte cuenta, en cosas que parecen pequeñas, pero no lo son, puedes suscribirte al canal, no para encontrar respuestas rápidas, sino para seguir mirando esas cosas que muchas veces dejamos pasar, y solo entendemos cuando ya es tarde.